Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya grabando. Verónica, en nombre de la Universidad de Rice, y en nombre del Centro de Estudios Ambientales, quiero darte la bienvenida y agradecerte muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Este es el segundo episodio que estamos lanzando de las series Planet Now, y en español Planeta Herido, que comenzamos en el otoño ya con una entrevista a Samantha Schweblin, y esta, bueno, sería la segunda y nos emociona mucho. Quería comenzar leyendo una biografía tuya. Verónica Gerber-Bisecci es una artista visual que escribe. Su búsqueda artística, esto es el cruce entre palabra e imagen, comenzó con Mudanza, una colección de ensayos sobre escritores que abandonaron la literatura convencional para convertirse en artistas visuales. Esta visión interdisciplinaria se explora más a fondo en sus intervenciones para museos y galerías, como el cuento curatorial En el ojo de Bambi, del año 2020, en la Whitechapel Gallery de Londres, o la muestra individual Descalzos los pies, los campos en ellos, sentiré al acreedor de la tierra mis palmas desnudas, del año 2021 en la Galería Proyectos Monclova en la Ciudad de México. Entre paréntesis, quiero decir que los títulos son hermosos. También puede rastrearse en sus diversos libros, como la edición de la antología de textos En una orilla brumosa, 5 rutas para repensar los futuros de las artes visuales y de la literatura, del año 2021, publicada por Gris Tormenta, o La tierra es plana como una hoja y cabalga en el aire, también del año 2021, publicado por Gato Negro Ediciones. Verónica fue editora de Tumbona Ediciones, una editorial que construyó un catálogo heterodoxo de títulos sobre arte y pensamiento contemporáneos. Actualmente forma parte del equipo docente fijo de SOMA, un espacio dedicado al intercambio cultural y la educación artística, y es beneficiaria de la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Para conocer más su trabajo, se puede visitar su página web www.veronicagerber-bisecci.net. Bueno, de nuevo, gracias a Verónica, y quería empezar con la pregunta acerca de los orígenes, los comienzos, ¿no? ¿Cómo empezaste a escribir, a diagramar, a dibujar, a diseñar? Si pudieras hablar un poquito de tu formación y qué significa ser un artista visual que escribe y no, por ejemplo, una escritora que hace arte visual. Muchas gracias. Hola a todos los que nos escuchan, y gracias a ti, Gisela, por la invitación. Me entusiasma mucho estar acá y conversar contigo. Y bueno, pues sí, mi formación profesional, digamos, se dio hasta ahora. Todavía no la considero cerrada, quién sabe. Primero estudié una carrera que se llama Artes Plásticas acá en la Ciudad de México. Después estuve un par de años con una beca en un espacio que se llama Fundación para las Letras Mexicanas, que pues dan unas becas para jóvenes escritores y forman a jóvenes escritores. Y aunque no tiene, digamos, el peso académico, ¿no?, de una maestría en absoluto, de algún modo me funcionó como una especie de maestría en escritura creativa, ¿no? Porque digamos que allí fue donde desarrollé las herramientas de escritura más a fondo, ¿no? Y después también hice una maestría en historia del arte, ¿no? Esos son como los 3 frentes que tengo de estudios formales. Particularmente sería solo pues la licenciatura en artes plásticas y la maestría en historia del arte. Pero cuando me puse frente a la labor de tratar de escribir una semblanza, pero sobre todo de escribir eso que le piden a los estudiantes de artes visuales, que en inglés le llaman statement, la declaración de principios, y que es, digamos, un documento que te piden para un montón de cosas. Me encontré con que no quería escribir esa declaración de principios, porque digamos que estoy peleada un poco como con la idea de tener que definirse así.
pero de todos modos tenía que hacerlo, entonces finalmente terminé llegando a una oración muy corta, muy breve, que es esta de artista visual que escribe, que es un ejercicio sobre todo, pues como de casi que de contar el camino que he atravesado. Estudié primero artes plásticas y sí creo que los factores alteran la mirada, ¿no? El orden de los factores altera la mirada, y haber empezado con esos anteojos, digamos, ¿no? Con esos anteojos de la educación artística visual antes que la de la escritura, me parece que da por resultado algo diferente que si empiezas al revés, ¿no? Y sentí la necesidad de dejar eso claro, ¿no? Como parte de ese pequeñísimo, minúsculo, esa minúscula declaración de principios que ahora en realidad es parte de mi semblanza en todo caso, ¿no? Me pareció necesario porque me importa también tratar constantemente de situar mis prácticas en su contexto lo más posible, porque creo que el pensamiento situado, digamos, es importante para la lectura y para el propio desarrollo de mis proyectos, ¿no? Entonces, un poco quería poner ese orden así, ¿no? Artista visual que escribe, ¿no? Porque en realidad no me considero una escritora que hace artes visuales o piezas de arte, ¿no? Entonces, eso, básicamente por ahí va esa definición y más o menos pues mi camino de formación artística, ¿no? Claro, porque pienso que haberte entrenado como en las artes visuales te da también como un panorama más amplio, ¿no? En el sentido de que hay un contacto y un trabajo más con distintas materialidades, mientras que si uno comienza con la escritura, trabaja más con la materialidad de la palabra, pero allí se queda, ¿no? Es dentro de dentro de ese, no quiero decir corsé porque la literatura es realmente infinita, pero me da la impresión por lo que estás diciendo que las artes visuales te permiten abarcar mucho más de lo que hubieras abarcado si hubieras comenzado de la manera inversa. Pues supongo que hay algo de cierto en eso que dices, como muy específicamente sobre las materialidades, porque claro, sí en la formación, pues sí, tuve que hacer cosas con fotografía, con pintura, con serigrafía, con diversas técnicas, ¿no? Y a lo mejor en la escritura creativa, digamos, pues sí, la materia sería todo el tiempo papel y pantalla, digo, palabra y pantalla o palabra y papel, no sé. Pero no, o sea, digamos que no me interesa decir que soy un artista visual que escribe solo, no por tratar de decir yo abarqué más con mis estudios, no, para nada, ¿no? Sino más bien simplemente reconocer el sesgo de mi formación y que las cosas que yo digo o los modos en los que analizo un texto, por ejemplo, o una imagen, pues tienen que ver también con esa formación que sin duda, pues es consciente de diversas materialidades, ¿no? Eso sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. ¿Y qué artistas y escritores te inspiraron? ¿Y cuáles te siguen inspirando? Es decir, ¿qué artistas y escritores te inspiraron durante ese proceso de formación, que puede ser un proceso que sigue continuando, ¿no? Uno continúa formándose, pero ¿hay algún artista en particular o grupo o movimiento que te inspiró en particular durante esos comienzos? Y si es así, ¿te siguen inspirando o hay nuevos trabajos, nuevos referentes que han surgido durante los últimos años que te han ido cambiando y también moldeando, ¿no? En relación a tu relación con tu obra? Sí, hubo muchos. Yo llegué a la carrera de artes plásticas con una idea del arte, digamos, más empapada de las vanguardias y pues así como de cuestiones más clásicas, para decirlo así.
Y cuando empecé desde el primer semestre con mi clase de Historia del Arte Contemporáneo y la clase de Teoría del Conocimiento y etcétera, sí sentí una explosión importante, ¿no? En la cabeza de cosas que nunca había visto, que no sé, no había pensado, evidentemente. Y eso fue muy importante para mí, ese, digamos, pequeño paradigma interior, ¿no? Con respecto a la idea de lo que yo creía que era el arte, ¿no? Y bueno, por supuesto que hubo muchísimos autoras y autores importantes, entre ellos mis profesores, así de principio, muchos de mis profes y profesores, profesoras, profesorix, fueron muy importantes y incluso cuando escribí mi primer libro, que se llama Mudanza, pues digamos que hice una descripción ensayístico-ficcional de algunos de estos artistas que antes fueron escritores que habían sido importantes en mi formación, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, Ulises Carrión, que es un mexicano cuyo trabajo sigue siendo muy importante para mí y me imagino que seguirá siendo muy importante. Pero hay muchos más, incluso, no sé, hay otro libro que escribí que se llama Conjunto Vacío, en el que hay una exposición allí que recorren los personajes de la historia del libro, y los artistas que aparecen en esa exposición también han sido muy importantes. Digamos, eso en términos más formativos, ¿no? Todo muy ligado a los artistas visuales o les artistas visuales que han trabajado la palabra escrita, la idea de grafía, la idea de escritura. Puedo pensar, por ejemplo, en una artista mexicana que me importa mucho y que ha sido también una influencia importante, pues eso, como muy importante, que es Magali Lara, por ejemplo. Siempre es difícil decir nombres porque después cuando uno termina de hablar se viene una cascada de nombres que olvidaste, pero bueno, sin duda lo que he intentado hacer es, en la medida de lo posible, irles mencionando a cada uno cuando es posible y meterlos dentro de las ficciones o en las referencias o en las citas, ¿no? Tampoco esto significa que todo aquello que yo cite sea una influencia para mí, pero en términos generales sí podría decir que he hecho el intento de incluirles o de reconocerles la importancia que han tenido en mi proceso a través de la página de agradecimientos también, ¿no? De los libros o de las exposiciones o en entrevistas como estas, ¿no? Etcétera. Y bueno, pensaba solamente en los poetas concretos, ¿no? En Brasil, ¿no? Que hacen un trabajo desde la palabra hacia lo visual, y no sé si es algo que también que te influyó, que, no sé, que recorriste en esos años, ¿no? De comienzos. Sí, por supuesto, toda la historia, digamos, de la poesía concreta, la poesía visual, la disgrafía, en fin, como todas las ramificaciones alrededor de eso, sin duda fueron muy importantes. Algunas de estas cosas las conocí en la escuela, o a otras llegué por recomendaciones de amigues, de distintas maneras, pero sin duda están en ese enorme mapa, ¿no? Que es la genealogía de las influencias que uno tiene, ¿no? Y eso sería, bueno, la genealogía de los referentes, ¿no? Que te fueron formando. Y ¿cómo te ves vos en relación a otros artistas contemporáneos, ¿no? Que son contemporáneos a tu obra, ¿no? Que están produciendo del mismo modo que estás produciendo vos, y que también están haciendo en algunos casos, ¿no? Trabajos muy interdisciplinarios. O sea, te sentís parte de un grupo, de una generación, de un movimiento. ¿Te sentís que trabajás de manera más aislada y que esas categorías, como los statements, hay que romperlos? ¿Cómo te ves en relación a tus contemporáneos? Sí, pues pienso mucho que me interesan eh, todos los artistas que están preguntándose por el cómo, ¿no? Como le estuve tratando de dar vueltas, eso no es una generación, no es un género, no es un movimiento,
pero tampoco me siento del todo fuera, ¿no? Sería una mentira decir eso, pero sí creo que sí hay algo que une a todos los artistas que me interesan, ¿no? Y estoy pensando en perfiles muy diversos que van desde el arte, la literatura, incluso hacia otros ámbitos como, no sé, desde Cristina Rivera Garza o Silvia Rivera Cusicanqui o Yasnaya Elena Aguilar Gil o Viviana Benchushan, la propia Magali Lara, con quien tengo conversaciones, o un artista que tiene la edad de mi madre, que se llama Ana Gallardo, por ejemplo, o Ana Mendieta, que murió muy joven, o Ito Steyer, la quien no conozco, pero leo, o Úrsula K. Le Guin, o Clarice Lispector, o Svetlana Alexievich, no sé, como puedo decirte un montón de autoras, autores con quienes creo que estoy dialogando de alguna u otra forma, ¿no? Anna Singh, Bell Hooks, yo qué sé. Y creo que lo que podría unir a todos estos autores o autoras sería un poco esta idea de que se preguntan por el cómo. Me interesa aquellas que se preguntan sobre el cómo escribir o cómo hacer arte antes que por el qué, ¿no? Y que consideran que no hay qué si no hay cómo, ¿no? Porque pienso que el cómo, la pregunta por el cómo es la que va a desentrañar otras configuraciones, la que va a agrietar de algún modo los sistemas tradicionales o, digamos, las convenciones preexistentes, etcétera, ¿no? Y también creo que el mundo en el que vivimos hoy necesita que nos preguntemos por el cómo, como lo ha necesitado siempre, digamos, ¿no? En un afán de volver al presente, ¿no? De una manera un poco más, ojalá, atinada, no sé, algo así. Entonces, ese es el tipo de genealogía del presente que me interesa, ¿no? Quienes se hacen estas preguntas y que se notan en cómo están hechos sus textos o sus obras artísticas, sus imágenes, sus teorías, sea lo que sea a lo que se dediquen, ¿no? Me parece también que la idea del cómo es una idea sobre la forma, ¿no? Es decir, el qué es una pregunta más sobre el contenido, ¿no? Qué escribir o qué decir, pero el cómo implica pensar en qué materialidades y en qué instrumentos o herramientas utilizamos para contar algo, ¿no? Creo que el cómo trasciende, ¿no? Va más allá de la idea de lo meramente temático, ¿no? Y en ese sentido puede ser mucho más innovador. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero fíjate, ahorita que te escuchaba, es muy curioso porque en las artes visuales, quienes se preocupan por la forma antes que por el contenido son señalados como formales, ¿no? Y eso conlleva una serie de etiquetas que tienen que ver con un arte más bien superficial en el fondo, ¿no? Como que no necesariamente, pero está ese comentario allí de fondo. Y claro, o sea, creo que para mí hay una diferencia entre tema y contenido, ¿no? Porque claro, tienes toda la razón, el cómo va más hacia la forma y el qué hacia el contenido, pero estaba pensando el qué como un tema, ¿no? Como algo temático, porque en el fondo creo que en tanto, si el qué lo entendemos como contenido, pienso que el cómo y el qué se necesitan mutuamente, ¿no? Y creo que hay sí, eso, creo claro, que también es difícil separarlos y que, claro, puedes llegar a ser confuso esto que estoy diciendo, pero bueno. No, sí, entiendo lo que sugerís y pienso también en el rol, por ejemplo, de la arquitectura y cómo tradicionalmente se enfoca meramente en la forma y no toda la crítica que se le ha hecho justamente por el hecho de ser formistas, ¿no? Muy enfocados en lo formal y menos enfocado en los elementos que
que son la condición de posibilidad para que esas formas se desarrollen. Exacto. Y creo que el cómo en el contexto, y hacia ahí que querría llevar un poco la conversación, que es en el contexto de la crisis climática, la crisis, las catástrofes que estamos experimentando, ¿no? El cómo también te permite repensar no solo en el trabajo de arte, sino también en los elementos que constituyen esa obra. Es decir, no solamente lo que se está representando, sino el origen, ¿no?, de esas materialidades que conforman esa obra en particular. Entonces creo que por eso pensaba que puede ser un poco más abarcativo en cuanto que trasciende, va más allá de lo que se representa e implica ahondar y abarcar y pensar y reflexionar en aquellos elementos que permiten, que posibilitan que esa obra uh, uh, y en términos de indagación, ¿no?, que permiten que esa obra se materialice. Sí, totalmente, justo, creo que tú lo lograste decir con más claridad que yo, pero eso, claro, nada más el cómo no entendido solo como una forma y ya, ¿no? O sea, como, no como una forma hueca y ya, sino como los medios de producción, como las condiciones de posibilidad, como las materialidades, etcétera, etcétera. Sí, exacto, tal cual eso. Uh-huh. Y en relación a eso mismo, quería preguntarte justamente sobre el papel del arte y de la literatura en el contexto, ¿no?, de la crisis antropocénica y las catástrofes que nos están, que nos están definiendo también, ¿no? Están definiendo nuestra generación, están definiendo nuestro presente, están definiendo nuestros cuerpos, nuestra biología, nuestra sangre, etcétera. Entonces, en ese contexto, ¿no?, ¿qué relación o cuál es el papel del arte, de la literatura? Sí, bueno, es una pregunta difícil de responder, pero sí le he dado vueltas a esa idea, o sea, a esas ideas, digamos, de para qué, sobre todo también, que esa es la otra pregunta, cuando no es el qué y el cómo es para qué, ¿no? Un poco. Entonces, un poco ante esa pregunta, a mí, por lo pronto, me vienen dos pensamientos que están enraizados en dos autores distintos que me interesan. Uno es que yo creo que probablemente el papel del arte y la literatura, dado que seguimos viviendo en un mundo que amenaza con su propia destrucción, sigue siendo tal vez eso que decía Walter Benjamin, de que había que organizar el pesimismo, ¿no? Como que el papel del arte y la literatura como esa agente que nos va a permitir organizar el pesimismo y que a través de organizar ese pesimismo pues podemos entender los disensos, las tensiones, ¿no? Cuestionar o desconfiar sobre todo de las voces unívocas, ¿no?, que han conformado los sistemas de conocimiento y también estar justo desde el pesimismo en contra de esa otra voz tan progresista que es la del optimismo, ¿no? Y ponerse justo del otro lado para organizar ese pesimismo y bueno, y desde el archivo, que era lo que trabajaba en buena medida Benjamin, pues repensar el presente desde el archivo, ¿no? Y en ese mismo sentido de ir en contra del progresismo del optimismo, ¿no?, o de lo que implicaría el optimismo, está esta otra idea que también me interesa mucho, que es de Anna Tsing, esta pues académica, bióloga, socióloga, etcétera, que dice que en lugar de mirar hacia adelante, como nos lo ha indicado la lógica otra vez progresista en la que hemos vivido, tal vez lo que tocaría sería mirar a nuestro alrededor, ¿no? Mirar alrededor en lugar de mirar hacia adelante con esos ojos que quieren saltarse el presente y llegar como a este futuro progresista en el que nos habremos acabado con todo, ¿no? Entonces, creo que, otra vez, el arte y la literatura, o al menos esas artes y esas literaturas que a mí me interesan, son las que me conminan o me señalan o me muestran gafas o me dan gafas para mirar alrededor y en ese alrededor, como lo hace Anna Tsing,
o ella pone el ejemplo, ¿no? De cómo hay quien encuentra hongos en medio de las ruinas, ¿no? Que es un poco como pensar en algo que brota en medio de la catástrofe, ¿no? Entonces me gustan esas dos ideas, la de organizar el pesimismo por un lado y la de mirar alrededor por el otro, ¿no? Como dos bastiones a los que me he estado aferrando en los últimos años, por lo pronto, ¿no? Y bueno, a ver qué otras ideas voy encontrando en otros autores, ¿no? Súper lindo, porque la idea de organizar el pesimismo y mirar alrededor implicaría como una suerte de circularidad, ¿no? Mientras que el progresismo es teleológico, ¿no? Y lineal, y hay Sí, que también un poco, ¿no? Tratar de desestabilizar y de reconsiderar y repensar, ¿no? Esas linealidades que en cierta medida podrían llegar a ser autodestructivas. claro, tal cual, sí, sí. Creo que y lo de lo circular luego también en el fondo se conecta con otras cosas, como sobre cuestionar dónde está el pasado y dónde está el futuro, ¿no? Por ejemplo, y hacia dónde realmente miramos, ¿no? Pero sí, me gusta mucho la imagen que pones como un diagrama, ¿no? Que me gustan mucho los diagramas, de algo circular en lugar de algo como, no solo lineal, sino casi que como una flecha, ¿no? Que está con una dirección inamovible y con toda la fuerza de todas las potencias de la extracción, ¿no? O algo así. Absolutamente, que son además destructivas. Y pensaba en Anna Zink, y tiene ese Atlas Feral que es una página web que justamente cuestiona, ¿no? Linealidades y ah, ah, esta idea de un pensamiento unidireccional, podríamos decir, en Exacto. cierta medida. Y en cuanto a esto mismo, ¿cómo ves la relación entre estética y política? ¿No? Hablamos de las formas, y las formas, como bien dijiste, muchas veces tienden a pensarse de manera apolítica, ¿no? Que no es más que una posición también política en cierta medida, ¿no? El ser apolítico, ¿no? O sea, es una puesta en marcha de una posición específica, ¿no? Entonces, como artista visual que escribe, cómo ves esta relación? Sobre todo también en el contexto, ¿no? En que estamos en este presente. Sí, pues lo que yo pienso tal vez es sencillo. Digo, de entrada, por supuesto, hacer siempre la diferencia para mí, ¿no? Es importante entre lo político y la política, ¿no? O sea, como dos ámbitos conectados, pero que no son los mismos. Y en ese sentido, pienso algo muy sencillo, pues que a lo mejor también ya se ha dicho demasiado, no lo sé, pero sigo pensándolo así, que cualquier manifestación cultural al margen de sus intenciones, intereses, etcétera, es susceptible de leerse desde una lectura de lo político, ¿no? Creo que siempre es posible hacer esa lectura y que de hecho es deseable e incluso necesaria, ¿no? En tanto nos pueda permitir ojalá, ¿no? Una dimensión cada vez más crítica, no solo sobre las manifestaciones culturales, sino sobre esos contenidos a los que las manifestaciones culturales van a señalar, ¿no? De alguna manera. Pero eso es lo que yo pensaría, ¿no? Digamos, no pensaría que es posible que que exista algo que no pueda ser susceptible de una lectura desde lo político, ¿no? Sí creo que un artista o una obra se puede declamar a sí misma apolítica, sí, por supuesto, pero incluso así se puede hacer una lectura de lo político dentro de esa determinación, ¿no? Eso pensaría. Y específicamente hablando de algunos de tus trabajos, ¿no? Estoy pensando en cómo, bueno, muchos tanto de las intervenciones textuales como visuales, ¿no? Son multidisciplinarios e interdisciplinarios, son visuales, son textuales, hay trabajo de archivo, de introspección. Y quería preguntarte en particular si podías definir o contarnos un poco sobre el proceso de escritura de Conjunto Vacío, qué te impulsó a escribirlo, visualizarlo de ese modo, y el proceso, ¿no?
de elaboración que te fue llevando? Sí, pues había ahí varias líneas que me interesaban con este libro. Yo lo considero un libro, ¿no? Y he intentado siempre referirme en general a todos aquellos proyectos que terminan como libros, solo como libros, no desde su género, porque pues me complica la existencia el tema de definir un género. Pues en el caso de Conjunto Vacío había varias cosas que me interesaban. Una de ellas, muy importante, era que yo quería intentar hacer algo, un libro, en este caso, en el que las relaciones entre las imágenes y las palabras fueran complementarias en la medida de lo posible, ¿no? Es decir, que no sufrieran lo que normalmente sucede con las imágenes o sea, digamos, lo que más sucede es que la imagen es explicada por el texto o bien el texto necesita de una imagen para ser explicado, que esto sucede sobre todo en el ámbito de la educación, ¿no? Que en los libros para niños, pues te ponen ahí el dibujito de un pato y te ponen rayitas con las letras que conforman la palabra pato y tú tienes que adivinar qué es la palabra pato viendo el dibujo del pato, pero entonces el dibujo explica la palabra, pero igual está un poco limitada ahí en términos ilustrativos y viceversa, cuando hay una imagen, el texto la reduce a través de las palabras y cierra sus, digamos, perdón, sus posibilidades de significación a través del texto, ¿no? Entonces quería ver si era posible pensar en un espacio en el que la imagen y la palabra pudieran ser complementarias o equivalentes hasta cierto punto, y de ahí surge el experimento de utilizar las grafías de los conjuntos de Venn para contar algunas partes de la historia o para señalar cosas que desde mi perspectiva no se pueden decir con palabras, pero que a lo mejor los dibujos sí las podían decir, para dar otros puntos de vista de lo mismo que ya se había dicho, pero desde otro lado, en fin, ¿no? Esa es una de las cosas que me interesaba hacer con Conjunto Vacío y que sigo pensando, ¿no? Dentro de mi, digamos, dentro de mi proyecto a largo plazo está seguir excavando, o bueno, no excavando, sino indagando más bien en todas estas posibilidades, a ver si en verdad hay otras. Nunca estaré del todo segura de que las hay o de que funcionan como tal, pero lo que me interesa es la búsqueda, ¿no? En todo caso. Otra cosa que me interesaba y que es un poco más personal tal vez, por mi historia personal como hija de argentinos exiliados de la dictadura, era explorar la idea de lo que pasa después del exilio, ¿no? Mucha de la literatura del Cono Sur, en donde se sufrieron dictaduras, aborda de maneras fantásticas esos periodos o incluso el mismo periodo del exilio como tal o la dura transformación que implica el exilio o ese trauma gigantesco o el de la desaparición por forzada, en fin, ¿no? Como todos estos asuntos que son todos importantísimos y que me parece que la literatura ha hecho un trabajo allí, y me refiero en este caso particularmente a la chilena y a la argentina, que son las que conozco mejor, un poco de la uruguaya también, en este sentido, pero me parecía a mí como lectora, que tampoco lo he leído todo y menos cuando empecé a escribir Conjunto Vacío, menos había leído, ¿no? Me parecía a mí que había poco sobre lo que pasa después del exilio. Y me parecía que era importante hablar de cómo al interior de los cuerpos de las personas, así directamente, el trauma gesta una serie de situaciones que a veces terminan con ese proceso del exilio y del comienzo de esta otra vida, pero a veces se siguen gestando allí y eventualmente afloran, ¿no? Y son problemáticas que están enraizadas en ese origen en este caso de la dictadura, y que yo quería explorar y ver si era posible también, ¿no? Un poco hablar sobre eso y dejar ese marcador también, como sumar mi marcador, ¿no? A todos esos
geniales marcadores que me permitieron a mí misma entender mucho de la historia que me precede, ¿no? Como una hija de exiliados argentinos que nació en México, pues eso, como sumar ese marcador allí como algo, como uno más, ¿no? Esas son dos de las cosas que me importaban mucho con Conjunto Vacío y que estuvieron pues muy presentes en el proceso de escritura y de dibujo y etcétera, ¿no? Con este libro. Y ahora que mencionas eso, pienso, ¿no? Conjunto Vacío, ¿no? También como una referencia a los desaparecidos, ¿no? Es decir, también como ese conjunto, como una especie de comunidad sin nombres, ¿no? Pienso en términos como algo tan... ah, ah, que es un punto de partida para hablar de tu historia y de esa forma, ¿no? de lo que sería como los remanentes, ¿no? Del exilio, como a posteriori. También de manera consciente o inconsciente, ¿no? Pero puede disparar asociaciones en múltiples direcciones, porque yo tenía una pregunta en relación a eso, porque había escuchado que en una entrevista habías hablado de Conjunto Vacío como una novela que aborda el exilio y que no era una forma de abordarlo temáticamente, sino justamente como los efectos del exilio, ¿no? Como habías mencionado el exilio del lenguaje, que me parece prácticamente como si fuera una poética, ¿no? Una poética textual y visual del exilio, y los efectos posteriores que va dejando, ¿no? En quienes lo sufren o en quienes lo padecieron. Y me parecía que se relacionaba de una manera que quizá, no sé si en algún momento lo pensaste, pero se relaciona también con tu escritura, y pienso, ahora estoy pensando, estoy saltando, ¿no? Pero estoy pensando en la compañía, porque en cierto modo la compañía aborda los efectos posteriores que otros exilios producen en las personas. Es decir, exilios que se producen en comunidades y también en entornos naturales, ¿no? Y cómo con la compañía, que también es la reescritura, ¿no? Del cuento de Amparo Dávila, las políticas extractivas generan exilios, ¿no? Y eso mismo es lo que la compañía hace, ¿no? La compañía hace alienar y enajenar en esa historia. Y quería preguntarte si veías alguna relación entre el efecto de los exilios políticos y el efecto de las políticas de exiliar, ¿no? En este caso por medio de prácticas de extracción, que es lo que aparece claramente en la compañía, que no restauran, sino que expropian. Sí, esto no lo había pensado, a decir verdad, hasta ahora que me lo preguntas, y creo que la metáfora es muy potente, digamos, ¿no? O bueno, la conexión, y creo que podría dar como para que lo pensáramos un buen rato, ¿no? Casi que me tendría que sentar o como para casi hacer un paper, ¿sabes? O no sé, como una cosa así. Pero bueno, así en primer momento, me parece interesante, decías hace un momento, esta idea de los remanentes del exilio, y yo sumaría a eso que dices, que me gusta mucho la palabra remanente y me lleva directamente, o no tan directamente, pero me lleva después a la idea de los fantasmas, ¿no? Creo que hay una cosa con los fantasmas del exilio que se quedan ahí y que de repente se activan y que son también hasta cierto punto invisibles hasta que ya no lo son, ¿no? Así tal cual. Y creo que y lo digo así porque creo que en ese sentido hay algo ahí en la compañía también, ¿no? Algo como afantasmado que no se ve hasta que sí se ve, ¿no? Hasta que finalmente se ve. Por ejemplo, una de las líneas en las que yo pensaba de por qué sustituir el huésped, que es el cuento que yo reescribo en la compañía, y es un cuento de Amparo Dávila y el personaje principal es este huésped y yo lo que hago en la compañía es sustituir al huésped por la compañía, y en esa sustitución pensaba que la compañía en su ambigüedad como palabra
y que puede abarcar distintas nociones, ¿no? Desde la empresa, por un lado, la idea de una gran empresa, pero también la idea de quien vive contigo, tu compañero, ¿no? Pero también la compañía invisible de eso que deja la extracción justo, ¿no? Ese fantasma que deja la extracción, que no es otra cosa que las toxinas que llegan al cuerpo, ¿no? O que puede ser eso también, eso que deja la extracción, y que es invisible y un buen día ya no es invisible y es un cáncer o alguna otra cuestión por allí. Entonces ese huésped o esa compañía invisible en el cuerpo que está fantasmada hasta que ya no lo está. Entonces sí, me gusta mucho esto que dices, se me ocurre esto que te digo ahora, pero creo que da para más, o sea, creo que podríamos ir todavía más a fondo, ¿no? Porque esta idea de los fantasmas del exilio o los fantasmas de la extracción tiene que ver con palabras asociadas a la enfermedad, creo, que puede ser la idea de afección, de trastorno, o que es ligada a esa más al cuerpo y a la mente, pero también se podría ligar al paisaje de otra manera, ¿no? En fin, sí creo que da para mucho y me parece muy interesante también el paralelismo que sugiere, ¿no? Entre la empresa transnacional extractora y el gobierno dictatorial, ¿no? Porque también al hacer esta conexión estaríamos de algún modo haciendo ese paralelismo, ¿no? Creo. Y sí, creo que es potente y que habría que seguir rascando ahí a ver hasta dónde nos llevaría. Uh-huh. Creo que podríamos seguir porque sí, hay un montón de conexiones ahí entre las corporaciones y las prácticas corporativas, ¿no? Y las prácticas dictatoriales, ¿no? En cierto modo, ambas prácticas acarrean una violencia, ¿no? Una violencia que tiene que ver con la extracción de cuerpos, en el caso, ¿no? Del Cono Sur, y en el caso de estas prácticas extractivas, de extracción de comunidades, extracción de recursos, ¿no? Que son recursos que no son, claro, que son mercantilizados desde la perspectiva, ¿no? De la corporación, pero son vidas, son formas vivientes, son organismos, son a veces referentes de comunidades que han vivido y han enterrado sus propios muertos en esos territorios, ¿no? Entonces, sí creo que podríamos indagar y continuar, porque son también las voces, ¿no? Que quedan, ¿no? En cierto modo. Y me hace pensar un poco también en el cuento, en el libro de Cristina, ¿no? De Cristina Rivera Garza sobre Juan Rulfo, ¿no? Esos espacios, ¿no? que quedan con voces, porque el desarrollismo, ¿no? De la revolución verde ha ido generando, ¿no? Esas desapariciones de comunidades y de pueblos que han tenido que desplazarse porque ya no pueden habitar esos espacios, porque esos espacios se vuelven desérticos, se vuelven inhabitables, ¿no? Y al volverse inhabitables se vuelven fantasmales. Y yo pensaría y sumaría nada más a lo que dices, que me parece fabuloso la comparación que estás haciendo, que así como los espacios se quedan con esas voces ahí, como ese eco afantasmado, creo que también los cuerpos se las llevan consigo, ¿no? Para pensar en cuando no es en el espacio, sino en el exilio, y esas voces reaparecen, ¿no? Ahí y están hablando desde dentro del cuerpo y como haciendo, como urgiendo sus mandatos, ¿no? De alguna manera, y es bastante terrorífico, ¿no? Si lo piensas en cualquiera de los sentidos que estamos como dibujando, pero sí, 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 sí. Emergen, ¿no? Reemergen. Reemergen de algún modo como fantasmas, como ecos, sí, sí. Como toxinas, ¿no? También, exacto, Sí. sí. Y volviendo un poco a la compañía, que es un trabajo multifacético, si se quiere, ¿no? Y hay allí una de las características es justamente este trabajo de apropiación, ¿no? Hay una reapropiación del cuento de Amparo Dávila, El huésped, pero también hay una desapropiación,
de una voz. Y es al mismo tiempo un trabajo etnográfico, un trabajo de archivo, un trabajo de registro, de documentación y un trabajo visual que se yuxtapone en todos estos niveles que van, como que se van tejiendo, ¿no? Y quería también preguntarte cómo se te ocurrió, si puedes hablar sobre el proceso de escritura de la compañía, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió concebirlo? Si pensás que escribir este tipo de violencia ecológica requiere o sentiste que requiere herramientas y mediaciones estéticas específicas, dado que es más, quizá es un desafío justamente contar de una manera convencional o tradicional estas catástrofes. Sí, pues lo primero que me gustaría contarte sobre esto es que yo estoy tratando de no usar, pero esto es una guerra personal, no, absolutamente personal, pero estoy tratando de ya no pensar desde la apropiación, ¿no? Como tal. Es decir, me gustaría pensar, ¿no? Que lo que hay aquí es algo que estoy tratando de desarrollar poco a poco, que lo que hay aquí es un trabajo de montaje, ¿no? Y esa idea de montaje me permite a mí también pensar en un proceso muy urbano, pero muy conectado con el paisaje que es la composta, la idea de la composta y las posibilidades de la composta a través de las lombrices particularmente, de transformar las toxinas de los suelos y regresarles un poco su posibilidad de volver a generar vida, ¿no? En algún sentido. Obviamente también esta idea de la composta está muy ligada a ideas de Donna Haraway, por ejemplo, pero pues también de Cristina Rivera y la idea de las escrituras geológicas que ha estado trabajando, en fin, ¿no? Está conectado con muchas cosas, pero para mí se ha vuelto ya muy importante no pensar mi trabajo desde la apropiación y creo, o al menos esa es la intención, que la compañía no hace no quiere hacer, no sé si lo hace o no, pero no quiere hacer un ejercicio de apropiación, sino más bien en todo caso, como decías tú, de desapropiación, como lo llamaría Cristina, o como quisiera llamarlo yo, pues esta especie de escritura del compostaje o yo qué sé, ¿no? Y pienso mucho en el montaje, pues desde varias perspectivas, ¿no? En primer lugar, la idea de montaje para mí la tengo ubicada en dos autores que me interesan mucho. Uno es Didi Uberman, un historiador del arte que describe y define a la imagen como un montaje de tiempos heterogéneos, ¿no? Él dice que dentro de una imagen hay un montaje de tiempos heterogéneos y esa idea me parece, pues, muy potente también para trabajar y para pensar que un libro puede ser un montaje de tiempos heterogéneos también del mismo modo. Y otra idea que está en Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Que ella habla también del montaje como una manera de poner todas las voces, ¿no? Pero al mismo tiempo hacerse cargo de la mirada con la que junta todas esas voces, ¿no? Lo explica por allí en una parte de su libro, ay, se me fue ahora el nombre, se me fue el nombre, espero que venga en un momento, pero bueno, habla mucho de los talleres en los que ha estado involucrada para crear sus propios textos y trabajos incluso audiovisuales. Entonces, bueno, esta idea del montaje y la composta, la idea de las capas y los sedimentos me permiten zafarme de la apropiación, ¿no? Porque creo que todo fragmento en la compañía está reconocido de dónde viene, cómo se hizo, dónde se hizo, con qué se hizo, etcétera, ¿no? O sea, intenté hacer un ejercicio de situar, ¿no? Lo más posible todos los materiales involucrados, ¿no? Y creo que eso me interesaba mucho en la compañía, ¿no? La idea de hacer un ejercicio lo más detallado posible de situar, ¿no? De pensamiento situado y en ese sentido, a través de el ejercicio del pensamiento situado, también reescribir de algún modo, ¿no?
y a través de esa reescritura o de esa composta o de esas capas y sedimentos de tiempos heterogéneos, resignificar esa historia del lugar, ¿no? En tanto contarla con las diversas voces que podrían contarla, pero también, digamos, anotar, dejar trazadas posibilidades de, ojalá, este trabajo que digo que hacen las lombrices en la composta, que es el de quitar la toxicidad. No estoy diciendo, obviamente, que se va a solucionar con la compañía el problema severo ecológico que hay, solo estoy diciendo que desde el lenguaje a lo mejor es posible cambiar esa narrativa y pensar en escrituras que estén más preocupadas por eso que por otras cuestiones en las que parece estar más centrada la literatura hoy en día, no sé, que tiene que ver con, pues con las estructuras de las que no podemos salir, ¿no? De ese laberinto del mercado y otras cuestiones del que nadie puede salir, ¿no? Algo así. No sé si me responde. Totalmente, y quiero solamente aclarar que cuando dije apropiación y desapropiación, estaba pensando como un proceso de transformación, sobre todo para la constitución o la construcción de una escritura coral, ¿no? De voces, que es algo que se está haciendo también ahora justamente como forma de resistencia a una especie de extractivismo intelectual, ¿no? Que es lo que también habla a María Galindo mucho, ¿no? Estas formas de extraer intelectualmente o estéticamente y crear, ¿no? Una voz diferente, que es una voz que no reconoce su origen. Y en ese sentido, sí, yo pensaba en apropiación, por eso dije apropiación, desapropiación, como forma como un modelo, como un proceso transformativo, sí. Como una especie de metamorfosis que incluye, que involucra muchas voces. Y que en realidad es más asertivo como lo estás pensando tú. Perdón por la grabación, esto es parte del entorno de la Ciudad de México para quienes luego nos escuchen, ¿no? Me parece más asertivo como lo ves tú, porque en realidad eso es algo que sigue en proceso, ¿no? Digamos, deshacerse de apropiación y usar otras palabras es un intento por empujar otros pensamientos, pero la realidad como tal es que lo que hay en este momento es ese espacio de transformación que ojalá lleve a otro lugar, ¿no? Porque no creo que nadie todavía haya logrado salir de las lógicas en las que estamos inmiscuidos. Entonces sí, creo que es más asertivo como lo piensas tú, como apropiación, desapropiación, como un proceso, como un estadio en el que estamos y en el que a lo mejor va a ser ya lo único que nos toque ver en vida, ¿no? Quién sabe qué pase después, sí. Sí, y también pensando el proceso de apropiación y de desapropiación como una forma también de recuperación, ¿no? Es decir, recuperar el cuento de Sí. Dávila, ¿no? Y repensarlo, recontextualizarlo, ¿no? Y ver justamente cómo ese mismo texto puede ser releído o puede funcionar ¿no? Pensando, ¿no? en esta idea de situar, ¿no? En un entorno situacional diferente. Entonces creo que en ese sentido, ¿no? Como forma de reelaboración, de reescritura, pero también de recuperación y de homenaje, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? De recuperar y de homenajear y de dialogar con ese mismo texto. Sí, totalmente de acuerdo. Todas las palabras, homenaje, recuperación, además es volver a lo que hablábamos un poco al principio sobre traer el archivo al presente, ¿no? También creo que es la palabra recuperar, que me gusta mucho que la uses, tiene un poco ese espíritu, ¿no? Como de traer al presente. Y sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y bueno, genial todo lo que estamos conversando es súper interesante, Verónica. Quería preguntarte así ya más brevemente, ¿no? Si ves en tu obra
ciertas continuidades, ¿no? Entre proyectos, por ejemplo, esto mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Como conjunto vacío en cierto modo al apelar o pensar o reflexionar en la idea del exilio, ¿no? Crea una forma de diálogo y una continuidad para pensar otros exilios, ¿no? Los exilios del extractivismo. Y quería preguntarte justamente sobre uno de tus proyectos recientes, ¿no? Que es el Centón Pétreo, cuyas imágenes me recordaban a esa roca que aparece en la portada de la compañía, no pensando en que son las mismas rocas, ¿no? Pero pensando que hay allí como un referente, ¿no? Y quería preguntarte sobre eso, ¿no? Sobre estas continuidades referenciales o materiales. Sí, absolutamente. Yo creo que hay una suerte de vasos comunicantes, pero también hay una suerte como de lógica de conjuntos. Ahora sí que para seguir con esa lógica que utilicé en conjunto vacío y que me atraviesa en muchos sentidos, ¿no? No nada más allí. Creo que hay como piezas o proyectos que son subconjuntos de otras, o bien a veces hay un conjunto grande en el que empieza a aparecer algo que está conectado, pero que ya no es lo que es ese conjunto, y entonces termina escupiéndolo, ¿no? En otro conjunto, un poco como estas plantas que llaman la mala madre, ¿no? Porque escupe a sus hijos. Entonces, sí creo que hay como una suerte de lógica de subconjuntos y de unión y de vasos comunicantes entre los proyectos, sin duda. Y en el caso de la relación entre Centón Pétreo y las rocas en la compañía, digamos que aunque su proceso es de naturalezas distintas, como tú ya señalabas, digamos, en la compañía, las rocas que aparecen son rocas que yo recogí durante como la parte de campo y cuando tomé las fotos, hice las entrevistas y todo ese proceso, yo las tomé y no sabía muy bien la verdad qué iba a pasar con ellas, pero después con la investigación, cuando aparecieron la idea de los meteoritos, pues le pedí a una fotógrafa que se llama Elizabeth del Ángel que les tomara estas fotos con fondo negro a rocas que están manchadas con parte de la toxicidad que ha dejado la historia de Nuevo Mercurio, que no nada más es el mercurio, sino toda una complicación en la que no me voy a meter ahora mismo, pero quería hacerlas parecer como meteoritos, ¿no? Como esos metales que se están extrayendo y que contaminan, al final también son todos los elementos que de todas maneras están en la tabla periódica y que están afuera del planeta, en fin, ¿no? Como jugar con el adentro y el afuera, con las escalas, ¿no? Pienso mucho que el pensamiento sobre las escalas y la crítica a las escalas es importante para pensar, respondiendo a una pregunta que ya me habías hecho hace rato, pero para pensar esto de la crisis climática y demás, creo que la cuestión de las escalas es importante. Y en cambio, en Centón Pétreo, la elección es con piedra volcánica, ¿no? Para sustituir unas piedras que metafóricamente, sustituirlas metafóricamente me refiero a las piedras que usaron las feministas en Inglaterra, las sufragistas, que aventaban piedras de ciudad a las ventanas de los edificios, de las que queda registro son unas que se aventaron al Palacio de Buckingham con unos mensajes, ¿no? Para urgir a la población, a las autoridades particularmente, a que se le permitiera el voto a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo creo que las conecta en el fondo es otra vez esta idea de lo situado, ¿no? Porque cuando yo tomo la metáfora de las feministas inglesas, pero lo hago aquí en México, pienso que las piedras que yo tengo que usar tienen que decir algo de este territorio porque lo estoy diciendo desde aquí. Y entonces allí, conversando con una amiga, con quien siempre estoy tallereando mis proyectos con varias amigas y amigues, ella me decía, ¿por qué no usas piedra volcánica, ¿no? Que es como muy característica de esta zona de México, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene eso. Y en el caso de las piedras de la compañía, pues la idea de lo situado es que fueron extraídas, ¿no? En este caso, absolutamente extraídas de un entorno contaminado directamente en el sitio del que se está hablando, ¿no? Entonces sí creo que hay una conexión en tanto metodología, por ejemplo,
en tanto importancia del mineral y del paisaje, ¿no? Como que la roca es un paisaje en minúsculo también. En fin, sí veo muchas conexiones que no había visto hasta que no me haces esta pregunta, pero bueno, pues por ahí lo estaba viendo. Y un poco para cerrar, Verónica, ¿qué esperás que los lectores o el público en general encuentren en tu ficción, en tu obra, en tu trabajo visual, sobre todo a aquellos lectores, aquellas personas que escuchen esta conversación y quizá no estén tan familiarizados con tu trabajo? Sí, pues mira, es una pregunta difícil porque siento que esperar algo es, ay, no sé, como que me empieza a dar culpa así enseguida. Pero al margen de mis inseguridades, creo que hace tiempo una lectora, una profesora de kinder, tuve una como asamblea grande, bueno, no era asamblea, como una conversación muy grande con muchos profesores de distintos grados de primaria, kinder, etcétera. Y una profesora de kinder me dijo que cuando leyó Conjunto Vacío tuvo una disonancia cognitiva, ¿no? Y yo no sabía lo que era eso cuando ella lo mencionó, es decir, no sabía lo que hay detrás de esas dos palabras juntas, pero me sonó fantástico cuando me lo dijo, ¿no? Como que la idea de producir una disonancia cognitiva me parece una buena aspiración con el trabajo artístico que propongo. ¿Qué significa para mí esa idea de la disonancia cognitiva? Pues en el fondo, para mí es la idea de lograr hacer una pequeña fractura, una pequeña grieta que desordene la estructura, ¿no? Que desordene el sistema de las ideas momentáneamente. Y eso ya para mí es más que lo que podría esperar, digamos, ¿no? Pero sí podría decir que en todo caso aspira a algo así. No creo que pueda hacer mucho más que eso, la verdad, pero ese simple momento de disonancia cognitiva ya para mí significa que va a ser posible señalar otras grietas, ¿no? Y de algún modo intersectar grietas y, no sé, después a lo mejor encontrar una puerta hacia algún lugar, ¿no? No sé, algo así. Pero eso es lo que se me ocurre, sí. Pienso en tres, ya para cerrar, pienso en tres elementos que surgieron en la conversación. Primero, la ruptura del statement. Sí. Ahora, la fractura cognitiva. Y Sí, sí, luego sí. las rocas tiradas a las ventanas También. Sí, sí, sí. para desordenar un cierto status quo y reorganizarlo, ¿no? De una manera nueva. Sí. De prácticas vanguardistas, experimentales, Sí, 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 tal cual. Sí. completamente, no, genial. Me parece súper interesante ver esas continuidades, esas búsquedas continuas por desestabilizar, por crear esas grietas, por crear esas fracturas, por romper esas ventanas, por tirar esos statements y esos principios y, ¿no? Reescribirlos. Tal cual. Y en el fondo, creo que en el fondo de todo eso, de todas esas rupturas, está el profundo deseo de llegar a los límites del lenguaje, que es imposible, me parece, ¿no? Pero el ejercicio de intentarlo es lo que hay. Eso es lo que hay. Y se traduce en esas rupturas, esa disonancia, esa ventana rota, ¿no? Exacto. Sí, sí, Como sí. la única forma, ¿no? De crear ese desorden, esa organización, ¿no? Del pesimismo, ¿no? Exacto. Y quizá repensarlo de una manera nueva que no necesariamente tiene que ser una réplica, ¿no? De lo que se está desordenando, sino más bien algo nuevo, quién sabe qué será. Sí, me gusta esto que dices porque pareciera que organizar el pesimismo es desordenar
optimismo de algún modo, ¿no? O sea, como Exacto. que una cosa así, ¿no? Como, Y como que van sospechar con... también, ¿no? Sospechar un poco del pesimismo. Sospechar de todo, desconfiar. Sí, De ese positivismo, ¿no? Que no es sí. positivismo. No, 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 exacto, exacto. Sí, sí, sí. De ese progresismo también, digamos, ¿no? Exacto, Como, de esa sí, idea tal cual. tecnológica, ¿no? De Sí, por porvenir, ahí. Sí, ¿no? exacto, por ahí va. Que la Sí. felicidad se encuentra ahí, Además, al del porvenir. exacto, en ese lugar al que nadie va a llegar nunca, ¿no? Me Sí, recuerda textos de los años 20, de comienzos del siglo XX. Pero sí, tal vamos a cual. dejar porque no quiero abusar de tu generosidad, Verónica. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tus respuestas. Han sido maravillosas y ha sido genial conversar con vos. Así que te doy las Muchísimas gracias gracias una a vez ti. más. No, al contrario, gracias a ti por las preguntas, por todo lo que me haces pensar y que me quedo pensando. Y también agradezco a quien sea que se ponga a escuchar esta entrevista nuestra por llegar hasta aquí, ¿no? Y eso, pues también agradecerle, ¿no? Que se haya dado el tiempo de escucharnos a ambas. Gracias, Verónica. Gracias.